Agradecemos la presencia del doctor Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo y director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a darle sintaxis a la información. Veníamos de dialogar con el presidente nacional de la Izquierda Democrática, economista Guillermo Herrera, y queremos profundizar el tema primero de la actuación de la asambleísta Bella Jiménez, que fue motivo de nuestro anterior diálogo con el doctor Marcelo Espinel. Da cuenta la experiencia y el seguimiento que él hace durante los últimos años a lo que significa el accionar y el trabajo de la legislatura ecuatoriana y sus asambleístas. ¿Qué criterio le merece este nuevo capítulo, doctor Espinel, con el tema de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional? No es una asambleísta más, es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la tercera en importancia jerárquica de este ente. Bienvenido, doctor Espinel, qué gusto verle y escucharle de inmediato. Buenos días. Qué gusto, Fernando, muy buenos días, un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Pues es lamentable que tengamos un nuevo periodo legislativo que dentro de sus 3 primeros meses nuevamente esté marcado por bochornosos actos de corrupción, pero también creo que hay que hacer un matiz, Fernando. La Asamblea Nacional tiene 137 legisladores. Mucho cuidado, a veces solemos empañar la imagen de toda la institución porque tenemos un mal elemento. Y ahí es cuando la Asamblea Nacional tiene que buscar estas acciones de autodepuración. Durante estos 137 días hubo 5 asambleístas que estuvieron en el ojo del huracán. 5 asambleístas que por sus expresiones, sus declaraciones, pues están empañando la imagen de la Asamblea Nacional. Y ahí es cuando tenemos que hacer un llamado a la institución a que garantice la autodepuración. Caso contrario, la imagen de la institución que es llamada a ser el primer poder del Estado cada vez va a ser venida menos. En efecto, en esto hay que ser muy cuidadosos. No todos los elementos tienen las mismas características, pero cuando por ahí, como usted señala, doctor Espinel, no solamente es uno, sino son 5 ya en estos más de 100 días de la Asamblea Nacional, y cuando también ahí se dicen redes sociales, claro, sin confirmar todavía, no se dan nombres, que habría más involucrados que tienen esta misma mecánica. No es que nos admiremos, pero al finalizar el anterior periodo, al que se denominaba del 2%, y los nuevos asambleístas hacían alocuciones indicando que se va a depurar todo, que vienen nuevos elementos, que son jóvenes con otra visión, pero nos estamos dando, como dicen en nuestro argot popular, con la piedra en la boca, pues en 100 días. No ha pasado ni siquiera un trimestre o un semestre, por decir, y ya sucede esto. Dice, bueno, ¿y qué futuro le espera, no, a la Asamblea Nacional? Mire, Fernando, yo recuerdo cuando estaba en espacios como el que usted amablemente me ha invitado, hablando sobre la nueva integración de la Asamblea Nacional, de su instalación, de su nuevo periodo legislativo. Yo creo que era uno de los defensores de acérrimos a darles una oportunidad, a darles el beneficio de la duda. Pero cuando suceden este tipo de cosas es que uno también siente frustración, porque claro, veníamos a ver un periodo legislativo en el cual más de 100 legisladores o casi 100 legisladores iban a estrenar dentro de la Asamblea Nacional. Nuevos cuadros en política, no conocidos generalmente para la ciudadanía, y se ven nuevamente empañados en estos posibles casos de corrupción. Y eso hace que la gente desafortunadamente pierda la confianza en la institución, que la gente ya no quiera, incluso llega a considerar que es una suerte de mala palabra la palabra Asamblea Nacional, asambleísta, y les metemos a todos en un saco, ¿no? Esperemos que las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determinan un nuevo procedimiento para la destitución de aquellos legisladores que no cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos permitan tratar de recuperar la confianza, ¿no? Recordemos también que está pendiente un proceso de sanción que debería existir en contra de la asambleísta Rosa Cerda por sus desafortunadas declaraciones en un espacio, ¿no? Entonces, veamos cómo actúa la Asamblea Nacional. Pero también yo creo que hay aquí un punto que creo que hay que tenerlo en cuenta, Fernando, y es que el proceso de denuncia, el que se ha presentado en contra de la asambleísta Bella Jiménez, tiene que ser resuelto en primera instancia por el Consejo de Administración Legislativa, quien tiene que calificar la denuncia. Y precisamente esta asambleísta es parte de este Consejo de Administración Legislativa. Yo creo que si es que ella está segura de que no esté involucrada dentro de este posible caso de corrupción, debería solicitar una licencia.
no debería participar en estas sesiones del Consejo de Administración Legislativa, pues su presencia ahí podría resultar en una injerencia no debida en el proceso de decisión. Ahora, el argumento que esgrime en un comunicado que hizo público ayer la asambleísta Bella Jiménez es de que acusó a sus asesores por la gestión de cargos públicos y que ella no tuvo ni siquiera la posibilidad de defenderse. Ha acusado a la izquierda democrática de irrespeto a su derecho a la defensa. Un asambleísta no se da cuenta de lo que puede estar haciendo gente que está al lado, gente que está de confianza. Es un argumento valedero frente a estas acusaciones bien complejas que se ha hecho en su contra. Bueno, yo creo que hay distintos aspectos. En primer lugar, hay que recordar, Fernando, y para la audiencia, que hay dos procesos de investigación que van a decurrir. El uno es la sanción política que estaría a cargo de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional y que podría dar como resultado, en este caso, la destitución al ella haber gestionado cargos públicos si se llegara a comprobar. Y en ese espacio la asambleísta podrá defenderse. Tendrá 10 días para que ella pueda presentar sus pruebas de descargo y de esa manera demostrar que, como bien comentas tú, sus asesores habrían abusado de su confianza. Pero por otro lado está la investigación en el orden judicial, en el orden jurisdiccional, en la cual la fiscalía tendrá que determinar si es que tal vez se cometió algún tipo de delito, ¿no? Si es que tal vez esta gestión de cargos públicos involucró ya un irrespeto a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, así como sucedió con otros asambleístas en el periodo legislativo pasado. Recordarás tú el caso de Norma Vallejo, este caso de diezmos, ¿no? Entonces, la asambleísta tendrá en este momento, pues, los espacios que la ley determina para presentar sus pruebas. Creo yo que la organización política, en todo su derecho, haciendo un proceso de control disciplinario, ha decidido separar de sus filas a alguien que va en contra de lo que ellos tratan de propugnar. 7 de la mañana con 33 minutos. Estamos dialogando con el doctor Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo y director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, esta mañana en CRE Satelital. Dejemos a un lado este capítulo que ya le hemos dedicado algunos minutos, tanto en las noticias como en el análisis, y pasemos a algo que ustedes lo vienen realizando desde el Observatorio Legislativo y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ya tienen, entiendo ustedes, un informe, han hecho un estudio, una investigación respecto a los primeros 100 días de gestión de la Asamblea Nacional. ¿Qué resultados tienen? ¿Qué es lo más llamativo de esta nueva Asamblea? ¿Y cuál es el objetivo de este análisis que ustedes vienen haciendo desde el observatorio? Sí, Fernando, precisamente en los próximos días se difundirá a través de las redes sociales de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo el informe que hace un análisis cuantitativo de los 100 primeros días de la Asamblea Nacional para evidenciar, por ejemplo, quiénes son los asambleístas o las bancadas que más proyectos de ley ha presentado. En este caso, se han registrado un total de 33 proyectos de ley presentados durante este periodo de tiempo, que en su mayoría fueron presentados por los asambleístas. De igual manera, la Asamblea Nacional ha logrado la aprobación de 4 leyes durante este periodo de tiempo, 3 de ellas parte de la agenda legislativa que fue presentada durante el mes de junio por parte de la presidenta Yori. Y tal vez uno de los aspectos que llama muchísimo la atención es que, a pesar de que han transcurrido pocos días, se presentaron un total de 4 solicitudes de juicio político, en este caso seguidas en contra de el excontralor Pablo Celi, así como también del defensor del pueblo Freddy Carrión. En ese sentido, pues la Asamblea Nacional ha mantenido un equilibrio entre la legislación y la fiscalización. Un dato que llama muchísimo la atención es que existe una gran cantidad de solicitudes de información presentadas por los legisladores, un total de 448 pedidos. Sin embargo, solo el 8% han obtenido respuesta. Y este es un llamado de atención para la función ejecutiva, ¿no? Recordar a la función ejecutiva que está en obligación de garantizar la fiscalización por parte del legislativo y que de esta manera, pues, se pueda mantener este equilibrio de poderes que tiene que existir en nuestro país. Finalmente, otro de los datos que llama la atención es que se han producido una gran cantidad de casos de transfugismo político. ¿Qué es este camisetazo, Fernando? El hecho de que hayan asambleístas que fueron electos por determinada tienda política, pero que al momento ya de ocupar el cargo han decidido separarse de sus filas.
El análisis que ustedes hacen es importante porque incluso brindan a la ciudadanía una herramienta y a los propios legisladores de cuántas asistencias tienen, como tú señalas, de los pedidos de informes. Ahora, en realidad el número es alto, ¿no? Para 100 días de los pedidos de información, pero yo por ahí escuchaba de parte de algún secretario de Estado que decía, bueno, y ahora a los ministros les tienen casi todos los días en la Asamblea, ellos ya están cansados porque les llaman y les llaman a los ministros, teniendo ellos agendas concretas que cumplir. Esto se ha dado, pero no con la vehemencia que se está dando ahora. ¿A qué puede deberse eso de tantos llamados a los ministros? ¿Acaso de que los asambleístas son nuevos? ¿Puede No, ser yo eso creo un que factor? no. Aquí hay que considerar que la misma ley orgánica de la función legislativa establece que si un funcionario público no comparece en la fecha y hora fijada por parte de la Asamblea Nacional para ejercer su atribución de fiscalización, será una causal de enjuiciamiento político, ¿no? Y es precisamente porque dentro de un Estado democrático, de un sistema republicano, este control de poderes permite que la Asamblea Nacional pueda, por un lado, buscar la plena garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos que tiene que ser cumplida por parte de las otras funciones del Estado, pero también el buen uso de recursos públicos. Entonces, en lugar de vérselo como un entorpecimiento a la labor del Ejecutivo, tiene que verse como el cumplimiento, en este caso, de una prerrogativa constitucional. Por otro lado, yo creo, Fernando, que también esto puede verse zanjado si es que tuviéramos sistemas mucho más transparentes. Si es que la información que requiere la Asamblea Nacional para fiscalizar se encontrara de forma permanente, oportuna y accesible, no solo para los asambleístas, sino para toda la ciudadanía, tenga la seguridad que las comparecencias serían menores. Pero precisamente porque esta información no es del todo transparente, es que los asambleístas se ven abocados a presentar pedidos de información, pero también contar con la versión, con el pronunciamiento de estas altas autoridades del Estado al respecto de esta garantía de derechos y buen uso de recursos públicos. También esto de que la Asamblea Nacional le haya dedicado su tiempo en aprobar resoluciones y ocuparse de resolver escándalos, puede ser promisorio a que también estamos asistiendo a un espectáculo que siempre da la Asamblea sin concretar las leyes fundamentales, aunque bueno, ya hay un par de leyes enviadas por el Ejecutivo que tendrán que analizarlas en los tiempos previstos. Bueno, sin duda que a veces las resoluciones nos dejan un sabor amargo, ¿no? Un sabor amargo en el sentido de que tal vez lo que nosotros esperaríamos es una acción mucho más contundente por parte de la Asamblea Nacional, pero también es parte de este ejercicio político, que la Asamblea Nacional pueda hacer una suerte de llamado de atención, de jalón de orejas a las otras funciones del Estado, indicando que está atento al respecto de lo que están haciendo. Y ese precisamente es el objetivo de la resolución, emitir exhortos a otras instituciones del Estado para poder mantener este control político, este equilibrio de poderes. Pero sin duda también hay que recordar que el proceso de aprobación de leyes es un proceso complejo, Fernando. Yo creo que también, ojalá en este periodo legislativo se tenga en cuenta más a la calidad y no a la cantidad. ¿Por qué te digo esto? En el periodo legislativo anterior, a pesar de que se mantuvo el promedio de leyes aprobadas, que bordea entre las 60 y las 70 leyes, que esto se ha mantenido en los últimos 3 periodos legislativos, se presentó el triple de proyectos de ley. Se llegó a presentar más de 900 proyectos de ley que no se llegaron a convertir en leyes, cuando lo que nosotros debemos buscar es mayor calidad a las leyes. Entonces, esperemos que esta Asamblea Nacional actúe de forma responsable, no pensando en la cantidad, sino pensando en la calidad, y que de esta manera estos cuerpos normativos puedan regular estas nuevas lógicas sociales que cada año van apareciendo. Que no suceda lo que sucedió al finalizar el periodo anterior con la aprobación de la LOEI, que tanto dolor de cabeza ha traído a los beneficiarios y a quienes tienen que ejecutar la norma, ¿no? Exactamente, lo que se tiene que buscar es una aprobación de una legislación de forma responsable, que esté ajustada a la Constitución y que no tengamos estos sucesos que están precisamente ocurriendo, como el que tú comentas. Ahora, con la experiencia del análisis, también hay voces de que se debería ir a la bicameralidad en la Asamblea. ¿Qué conveniente puede ser o nos mantenemos como estamos ahora? Bueno, el hecho de que tengamos más o menos asambleístas, que tengamos un sistema cameral o bicameral, ten la seguridad que no va a incidir en los casos de corrupción que puedan existir dentro del Pleno. A la larga, yo creo que el sistema es un poco más
El problema es un problema un poco más sistemático, más profundo, y que raya tanto en el diseño institucional de la Asamblea Nacional, en el cual, por ejemplo, no estamos estableciendo requisitos para la selección de asesores, así como también de asistentes administrativos dentro de los despachos, y esto da paso a un sistema clientelar, porque no existe una carrera legislativa adecuada a lo que respecta a los asesores. Regresemos un poco. No se está dando un voto responsable por parte de la ciudadanía, no se está averiguando quién es el candidato, qué es lo que nos está ofreciendo, y eso da como resultado que en muchos casos gente desconocida llega a la Asamblea Nacional sin tener todos los conocimientos necesarios para efectuar su cargo, y el paso incluso anterior, cómo los partidos políticos están designando a sus candidatos, cómo los partidos políticos están asegurando que el candidato tenga el conocimiento necesario y que también tenga la probidad necesaria para ocupar ese cargo. Entonces veamos cómo hay una cadena de responsabilidad que hay que ponerle atención, partidos políticos, la función del ciudadano al momento de votar, así como también el diseño institucional de la Asamblea Nacional para poder tratar de generar una asamblea que goce de mayor confianza en la ciudadanía y sea más eficiente en su trabajo. Yo no creo que únicamente con esta bicameralidad vamos a solucionar un problema sistémico. Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, tenemos que sacarle el mejor provecho a los tiempos que conversamos con el doctor Espinel en CR Noticias Primera Emisión y a propósito de esta coyuntura. Con lo analizado en estos 100 días, ¿cuál sería la perspectiva de la Asamblea Nacional? Hay cosas destacadas, hay cosas muy criticables. El tema de los dos hechos fundamentales para los cuales está creada la Asamblea, de legislar y fiscalizar. Al haber la presentación de demasiados proyectos, no se está cumpliendo de la manera más idónea la legislación, y en cambio la fiscalización en otras épocas era escasa la fiscalización o no se llegaba a nada. ¿Cuál sería un punto de equilibrio para que esta asamblea camine de la mejor manera? Bueno, hay que recordar que a la Asamblea le quedan más de 1.300 días de trabajo y que no es conveniente para ninguna democracia debilitar a la función legislativa, estar con estos discursos de que se vayan todos, que no sirven para nada. Yo creo que sí es necesario hacer este análisis individual. También considerando que existe un trabajo arduo que se realiza dentro de las comisiones de la Asamblea Nacional, no solo en el Pleno, pero que desafortunadamente no se transparenta, y eso hace que los medios de comunicación y los ciudadanos no podamos conocer en debida forma todo el trabajo legislativo. ¿Qué es lo que debemos esperar? Y eso es un llamado de atención que siempre se ha hecho por parte de Fundación Ciudadanía y Desarrollo a la Asamblea Nacional. Necesitamos más transparencia para poder conocer si el trabajo del legislativo se está haciendo de forma responsable. Si los proyectos de ley presentados por los legisladores se están debatiendo de manera adecuada, si es que se están ajustando o no a los preceptos constitucionales, si es que se está permitiendo o no la participación ciudadana dentro de la discusión de estos proyectos de ley para poder dar una mayor cantidad de perspectivas a la discusión de los mismos. Pero sobre todo también que la fiscalización se haga de forma responsable, Fernando, que no lo convirtamos en un show mediático, que no la convirtamos en una suerte de concurso de competencia sobre quién tiene más poder, el legislativo o las otras funciones del Estado, pero que también, Fernando, la generación de consensos que tiene que existir dentro del legislativo se la haga sobre la mesa, que no se la haga repartiendo cargos, que no se la haga repartiendo hospitales, que no se la haga pues de esa manera poco transparente, oscura, en la cual tal vez están negociando otro tipo de intereses políticos que están alejados de la norma, porque a la larga, Fernando, si es que, por ejemplo, vuelvo un poco al caso de Bella Jiménez, se concretaron estas designaciones ofrecidas por ella a través de estos chats, hay un responsable dentro de estas funciones o dentro de estas otras entidades fuera del legislativo que otorgaron ese cargo. Entonces la investigación tiene que ir más allá, ¿no? No solo hacia el legislativo, sino también, si es que existió esta designación, a aquella entidad o autoridad que permitió que la misma se produjera. Qué importante todo esto. Y para ir finalizando, doctor Espinel, agradeciéndole por su tiempo, este último estudio, ¿para cuándo lo harán público? Si bien algo nos dijo al inicio que ya lo tienen casi listo, ¿para cuándo? ¿Dónde puede verlo la ciudadanía? Y este material, sin lugar a dudas, lo tienen acceso todos los asambleístas en estos periodos. Hoy más que nunca que hay asambleístas nuevos, va a ser una herramienta fundamental para ver cómo está esta radiografía, que es lo que hacen ustedes de la Asamblea Nacional.
Sí, el informe será difundido el día de mañana a través de las redes sociales de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es en Twitter FCD-Ecuador y en las otras como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, así como también a través de nuestro Observatorio Legislativo, que es uno de los proyectos de la Fundación, que se lo puede encontrar en redes sociales como Ojo a la Asamblea. En ese sentido, el informe lo que hace no únicamente es dar una visión cuantitativa de cuántos proyectos de ley y leyes han aprobado, cuáles son los asambleístas que más han faltado, los que menos han faltado, sino también hace un análisis sobre los niveles de transparencia de la Asamblea Nacional. Desafortunadamente, la Asamblea Nacional no está cumpliendo con la ley. En las últimas reformas había determinado que había más información que debía transparentar la Asamblea Nacional, como por ejemplo la trayectoria de los asambleístas, su agenda de reuniones o incluso una declaración de intereses. Sin embargo, esto no se está cumpliendo y a través de este informe queremos hacer un llamado de atención a las autoridades de la Asamblea Nacional a que cumplan con la ley, pero también creo que es importante identificar a través de este informe aquellos asambleístas que sí están haciendo bien su trabajo, que están legislando y fiscalizando de forma responsable, pero que sobre todo están cumpliendo el mandato que la ciudadanía le ha otorgado en las urnas. Estaremos conversando próximamente, doctor Espinel, éxitos en estas funciones y por supuesto ahí está una radiografía que ustedes la ponen a disposición de los asambleístas y de los ecuatorianos para conocer más a fondo lo que hace nuestra Asamblea Nacional. Valoramos como el que más este tipo de herramientas que incluso nos dan a los comunicadores constantemente. Doctor Espinel, un gusto nuevamente haber conversado con usted. Siempre a las órdenes, Fernando, que tengan una excelente semana y un saludo nuevamente a tu distinguida audiencia.